A ver, primero había una gran demanda. Más que nada después de la pandemia Ajá. ha ido aumentando muchísimo. Eso fue la demanda. determinante, ¿no? Sí, Fue un antes y un después. fue un antes y un después. Por un lado lo veo como algo malo, pero también lo veo como algo bueno porque después de la pandemia se empezó a hablar más de salud mental y se empezó a aceptar más. Entonces el psiquiatra también dejó de ser un tabú, ¿no? Porque los pacientes psiquiátricos antes eran la paria, digamos. Hoy en día no. No, hasta medio estaba estigmatizado, ¿no? Exacto. Cuando se enteraban que vas al psiquiatra, este está loco. Sí. O un psicólogo, en los 80 yo empecé terapia y decía, ¿pero qué va al psicólogo? ¿Pero qué estás bien? ¿Estás loco? Y de ahí me quedó el apodo. Y ahí quedó. Ahí me ¿Y quedó. sí? A vos. Sí, además también se dio un cambio con respecto al tratamiento. Antes los psiquiatras por ahí medicaban un montón y es cierto, el paciente psiquiátrico andaba babeando. Claro. Y hoy en día se trata de medicar menos, de hablar más, preguntar, hay otros enfoques, basarnos mucho en el estilo de vida, no sé, la higiene del sueño, de hacer ejercicio, la alimentación, no es solo medicación. Entonces, bueno, eso también mejora la adherencia del paciente. Es la calidad de vida que tenés, ¿no? Claro, exacto. Influye eso. Un paciente no va a querer terminar babeando por tener ataques de pánico. Claro. Claro. Entonces, lo que es pro y consecuencia es mejor a veces la medicación. Pero sí, subió muchísimo. Yo hago adultos mayores de 15, me especialicé en lo que es trastornos de personalidad y de trastornos de la conducta alimenticia. Entonces veo más que nada pacientes entre 15 y 35. Ajá. Ese es mi mayor afluente de pacientes. Y lo que más veo es el tema del consumo de drogas. Lo que más a mí me preocupa es la normalización de la marihuana. Para ellos ni siquiera lo consideran como un tóxico, como una droga. Lo ven como algo medicinal. Y lo que no entienden es que la marihuana, fumar, no es medicinal. Lo que es medicinal es el aceite. Yo trabajo con aceite. Eso, aceite de cannabis. Sí, está muy bueno el aceite. Yo trabajo, tengo varios pacientes con el aceite y tiene muy buenos efectos. Pero es la parte medicinal. Claro. De la marihuana. La marihuana en sí tiene dos grandes sustancias, que es el THC y el CBD. Ajá. Lo medicinal es el CBD, que es lo que está en el aceite. El THC es lo alucinógeno, lo divertido. Claro. Pero el THC tiene mucho riesgo a lo que es salud mental. Por ejemplo, yo he visto muchos chicos con brotes psicóticos, o sea, por consumir marihuana, por el THC. Menores de 25 no deberían fumar marihuana porque el cerebro se está desarrollando. Y he visto muchos chicos que por ahí estuvieron una semana fumando porque estaban ansiosos, porque no se podían dormir, o sea, como una medicina, y terminaron internados con un brote psicótico. Mirá. Entonces, yo creo que últimamente se dio una publicidad errónea de la marihuana, como si fuera algo medicinal, porque viene del piso, es una planta, y no es tan así. Sí, como que todo lo que tiene cannabis es bueno. Exacto. Pero no es todo bueno. No. Y además tiene que estar indicado por alguien, no deja de ser una droga. Entonces, y una cosa es el consumo problemático, que es ya algo más de mayor cantidad, que te genera problemas en distintos aspectos de tu vida, y otra cosa es el consumo recreativo, ¿no? Diferenciar el que se fuma una seca, que una vez por mes, es una cosa. Ahora, el que fuma todos los días, empieza con una seca por día y terminan... Yo tengo pacientes que por ahí se fuman 5 porros por día. Claro. Que es un gastadero. Claro. Y altera muchísimo eso. Y termina generando hasta más ataques de pánico, hasta más problemas de ansiedad, sacando la psicosis. Y el gran problema de la marihuana es que el consumo crónico genera lo que nosotros llamamos síndrome apático abúlico. ¿Qué sería eso? La apatía es que todo te da igual. Y la abulia es que no tenés energía para hacer cosas, ¿sí? Entonces es lo que pasa con los chicos de hoy en día, que 25 años, sí, fuman todo el día y ¿qué hacen? Nada. Están hace 1000 años en el segundo año de la facultad, no trabajan, se levantan tarde, viven con los padres, no
no colaboran con las cosas de la casa. Es como que viven en una calecita, ¿no? Todos los días igual, son todos iguales. Falta de proyectos. Falta de energía para los proyectos. Entusiasmo. Exacto. Y eso también termina afectando, porque no tener proyectos, no tener metas... ¿Podés derivar en una depresión? ¿Por qué? ¿Por el consumo? Por todo esto que vos decís. Que sí, el hecho... y sí. ¿Y cómo contribuye, discúlpame, ¿no?, el factor social, ¿no? O sea, la falta de oportunidades a veces viene acarreada por la falta de oportunidad que te da la sociedad, ¿no? De falta de... La frustración. Claro, la frustración o incursionar en el mercado laboral ya es difícil para una persona adolescente, digamos, después de los 18, 20 años, porque te exigen experiencia, incluso actualmente también. Sí, además no podés proyectar tu futuro, no se puede proyectar, por eso entonces a veces capaz que se lleva incluso... vos recién estabas hablando del tema de la marihuana y de la cantidad de chicos que tenés que consultan por el tema del consumo, y también quería saber cómo que entra la marihuana como antes de otras drogas, por ejemplo pastillas, y otro consumo de drogas más fuertes, digamos. A ver, primero los pacientes míos que consumen marihuana, lo gracioso es que no consultan por el consumo de marihuana. No lo ven como un problema, no lo problematizan, consultan por, no sé, ansiedad. Y con respecto al otro consumo de drogas, lo que es pastillas y eso, sí ha ido un aumento, pero sí es un uso más, entre comillas, recreativo, porque es de, bueno, la fiesta de electrónica, ¿no? En este caso la marihuana lo usan para estudiar, para hacer ejercicio, para todo. No es que por ahí las pastillas lo usan un martes para ir a trabajar. ¿Se entiende? Es un uso más recreativo. Y con respecto a lo de la falta de proyectos en la sociedad, y por ahí es una pregunta un poco amplia, porque hay que analizar también qué tipo de sociedad. No es lo mismo el paciente de hospital público, el paciente de privado, el paciente que puede acceder a la universidad. Entonces, bueno, varía lo que es ofertas laborales, ¿sí? Sí, lo que veo mucho en la rama artística, en la rama del diseño, que la gran mayoría no logra trabajar de lo que estudió. Entonces trabaja de otra cosa, pero eso también genera frustración, porque estudiaste un montón de tiempo para ser diseñador gráfico y estás trabajando... En una oficina pública. Exacto. O sos fotógrafo... En un comercio... Tal cual. Y lo vemos en todas las profesiones. Claro. Exacto. Médicos, ingenieros, y te preguntás, ¿para qué estudié 5 o 6 años para estar en una oficina? Y no podés ejercer lo tuyo, no sos vos. No, que además no tienen tiempo para el ocio, para la familia, porque tienen que meter más horas de trabajo, salen de su trabajo habitual y tienen que complementar para llegar a fin de mes con horas de Uber, manejando, después de haber cumplido jornadas completas de 8 horas o 12 horas en algunos casos, con guardias, y eso también afecta al sueño, ¿no? Y cómo también la falta de sueño, el insomnio, acarreado también, que deviene también de los trastornos de ansiedad, ¿no? Por todo esto de no poder compartir, o sea, la necesidad de reunirse, por ejemplo, con amigos, bueno, se está perdiendo justamente porque la gente ya no tiene tiempo y llega con un nivel de estrés, de cansancio, que nada, es como que vive para eso, para trabajar y mantener cierto nivel de consumo y llegar a... ¿Qué pasa, Male, cuando tenés un estado de angustia constante? Porque conozco gente que le pasa, ¿no? Como que empieza a estar angustiado, con una opresión en el estómago, en el pecho, cosquilleo. Bien, bueno, voy a dar un ejemplo para diferenciar bien lo que es la psiquiatría de la psicología. Bien. Porque la gran mayoría no sabe cuál es la diferencia. No me acuerdo que me dio este ejemplo, pero es buenísimo. Vos podés tener una vida hermosa, una familia que te quiere, un buen trabajo, ningún problema económico, e igual estar deprimido. Claro. ¿Sí?
O podés estar pasando por un duelo que se complicó, un novio que te dejó y te rompió el corazón, la pérdida de un ser amado y pasar por una depresión, ¿sí? En el segundo caso se empieza por psicología, ¿sí? Y bueno, la psicóloga evaluará si se alcanzará solo con psicología con la terapia, o si amerita la medicación. En el segundo caso, hablamos ya de una causa biológica, ¿no? Un desbalance en los neurotransmisores, en las sustancias que nosotros tenemos en la cabeza, que pueden generar una depresión. Que eso yo se los explico mucho a mis pacientes, porque está esta teoría de, ay, si le pones voluntad podés. Claro. No hace falta que tomes el antidepresivo. Claro. Metele onda y salís. Entonces, muchos pacientes míos cuando empiezan con la consulta vienen con esa frase de algún padre, más que nada, alguna madre, generaciones más grandes, digamos, de ¿para qué tomas medicación si lo que te pasa lo podés resolver con rutina, por ejemplo? Entonces yo a ellos les digo, bueno, vos sos un paciente diabético, ¿le dirías que si le pone onda, deje la insulina? No, en absoluto. Nadie cuestiona los pacientes fuera de la psiquiatría. Nadie cuestiona al paciente que tiene una neumonía. Entonces, ¿por qué cuestionar al paciente psiquiátrico? Si hay también causas biológicas. Somos médicos nosotros y es una enfermedad. Los trastornos por ataques de pánico son una enfermedad también. O sea, hay una alteración en las sustancias que tenemos en la cabeza. Que eso requiere una medicación que lo acomode. Y después se hace el tratamiento y se da el alta. No es que nosotros tenemos pacientes toda la vida. A mí particularmente me encanta dar altas. Es mi momento favorito de tratamiento de los pacientes. Sí, pues si no termina siendo también un dependiente de la medicación, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y eso tiene un ciclo. Es un mito también, ¿no? Porque muchos pacientes vienen y me dicen, me voy a hacer dependiente de la medicación. Claro. Me voy a hacer adicto al antidepresivo. Claro. No genera adicción, no se genera dependencia. Se hace el tratamiento, se cumple el tiempo estimado según la enfermedad y después se va bajando de a poquito y se deja, ¿sí? A diferencia de, bueno, nuestro gran enemigo, el clonazepam. El clonazepam contame eso, ¿verdad? Y el Alplax, el alprazolam, son los 2 psicofármacos más recetados en el mundo. Pero no por nosotros, sino por clínicos y cardiólogos. Mira. Y son muy, muy adictivos. Sí. De hecho, yo las peores abstinencias que he visto fueron por clonazepam. Pacientes más agresivos que han roto todo en hospitales, era por el clonazepam. Le falta el clonazepam y se descontrolan. Exacto. Pasa que el clonazepam empezás con 0,25, te sirve, y después vas con 0,5, después con 1, y he llegado a tener pacientes con 7 miligramos de clonazepam. Sí, incluso puede llegar a una sobredosis y muchos pueden llegar al suicidio también con el sobreconsumo de clonazepam. De clonazepam. Sí. Sí, no voy a hablar de técnicas de cómo suicidarse. No, por supuesto, pero me refiero a que es una sustancia muy peligrosa. Yo la conocí, hablo por mí ahora, pero bueno, sí que además de ser altamente adictiva, tiene un montón de efectos contra... Sí, exacto. Algo, por ejemplo, que yo he visto mucho, suponete que tenés un accidente de tránsito o te tienen que sacar la vesícula, te internan y estás 2 días en el hospital y en el hospital no dijiste que tomabas clonazepam. Terminan con un cuadro confusional, con una especie de brote psicótico, digamos, para ponerlo en criollo, por la gravedad de la abstinencia. Pero si vos no dijiste que consumías eso... Porque por ahí te olvidás o sí. No lo tomás como... Es como los pacientes cuando les pregunto, ¿tomás alguna medicación? Y te dicen que no, y después sí están tomando, no sé, aspirina. Por ahí como que no lo toman como algo importante de decir, o que piensan que no va a ser necesario, que no pasa nada si por 2 días no lo toman. Y después hacen sí estos cuadros que son gravísimos. Entonces... Porque vos, una vez tomando ya 5 miligramos de clonazepam, si estás 2-3 días, podés terminar hasta en un coma por la abstinencia que genera. Mirá. Es muy grave. Y por eso es que nosotros tratamos de no darlo. Qué bueno, porque es la primera vez, por lo menos yo, ya dejé a mí ya me dieron de alta. Bueno, felicitaciones. Me certifica el carnet de curadito, como decía. No, y
Qué bueno, porque es la primera vez que escucho que vos por lo menos no lo aconsejás, porque generalmente antes se aconsejaba mucho, sobre todo para casos de trastorno de ansiedad. A ver, no es que no lo aconsejo, yo lo doy, lo uso, ¿eh? Sí. Pero también, de vuelta, hago esta analogía que me encanta con mis pacientes con trastorno de ansiedad. Es como que vos tengas una neumonía y yo te dé ibuprofeno para el dolor y que ese sea el tratamiento. Claro. No. Bueno, el clonazepam te va a calmar el síntoma, te va a calmar la ansiedad. Agudo. Pero no te va a curar la enfermedad. No, ¿sí? Totalmente. Entonces, lo más probable es que si amerita, te doy un antidepresivo y hasta que hace efecto el antidepresivo, que por lo general es un mes, a veces menos, bueno, doy dosis bajas de clonazepam para bajar los síntomas hasta que haga el efecto, el tratamiento real. ¿Sí? Okay. El antidepresivo sería como el antibiótico en la neumonía. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí, sí. Y ya después, el siguiente mes, no vas a necesitar el otro. Y por darte un mes de clonazepam no genero ni adicción, ni dependencia, ni nada. Pero es un mes. Y vos también trabajás con, me dijiste, aceites canábicos, sí. O sea, con CBD. Sí, lo uso bastante. Y en el caso para reemplazar, por ejemplo, las benzodiazepinas como el Alplax y el clonazepam, ¿cómo lo ves? El tratamiento con CBD, por ejemplo. A ver, yo empecé a usar CBD desde que se aprobó acá por ANMAT y lo produce un laboratorio. A mí no me gustaba hacer, nunca receté ni sugiero que tomen el aceite fabricado no sé, el que se compra en la calle, digamos, porque vos no podés estar 100% seguro de la composición de ese aceite. De cuánto porcentaje de CBD tiene, cuánto porcentaje de THC. Entonces, una vez que está desde el laboratorio, yo me garantizo que lo que le estoy dando al paciente. Y yo lo he usado como tratamiento concomitante, ¿no? En ansiedad, por lo general, ansiedad, lo mejor es el antidepresivo, ¿sí? Pero por ahí a veces necesitan ahí un plus y poquito, 2, 3 gotas a la noche, por ahí para mejorar el descanso. Escitalopram sería, ¿no? El escitalopram es un antidepresivo. Antidepresivo. Sí. ¿Y también ansiolítico o no? El tema de la psiquiatría es que nuestros fármacos tienen estos nombres que nos limitan para todo. Me ha pasado un montón, ¿no? Un trastorno de ansiedad y yo le digo, te voy a dar un antidepresivo y me dicen, ¿pero por qué? ¿No? Si yo tengo ansiedad. Yo lo que tengo es ansiedad. Claro, bueno, sí, se llama antidepresivo, pero se usa para trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por ataque de pánico, ansiedad generalizada, depresión, hasta para eyaculación precoz. O sea, tiene un montón de usos, ¿sí? El escitalopram es uno de los antidepresivos que más se usa. Ese y la sertralina. Son los que más se usan porque tienen muy pocos efectos adversos, muy poca interacción con otros fármacos, con comidas, porque, por ejemplo, bueno, cuando se inventaron los antidepresivos, se inventaron unos que pertenecían a un grupo que se llamaba IMAO, y tenías una lista de 100 comidas distintas que no podías comer, por ejemplo. Eran medicamentos que no podías mezclar con comidas. Entonces, bueno, nosotros buscamos todas las interacciones, y que sean no solo interacciones con comida, sino con medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el escitalopram tiene muy poca interacción. Solamente interactúa como grave con los anticoagulantes. Que la verdad, pacientes míos que tomen anticoagulantes tengo una sola. Nada más, no es algo tan frecuente. Claro. Entonces se puede dar a la gran mayoría. Puede hacer el tratamiento con eso, ¿no? Exacto, con una dosis baja, no suelen tener efectos adversos y realmente les mejora la calidad de vida. Pero bueno, al principio hay bastante negación a tomar la medicación. Por esto mismo, ¿no? De que por ahí metiéndole onda se puede. Claro. Pero siempre complementándolo con una terapia. No sé si ustedes como psiquiatras o vos como psiquiatra abordás también el tema de la terapia o ya lo derivás, digamos, a un psicólogo. A un psicólogo. Y a mí me encanta trabajar con psicólogos. Trabajo con un montón de psicólogos. Primero me parece que es mejor para el paciente. Estoy más cerca del paciente porque yo por ahí al paciente lo veo una vez por mes o cada 2 meses y los psicólogos lo ven una vez por semana, entonces por ahí me escriben, me llaman. Tengo
seguimiento más cercano del paciente. Además, el psicólogo aporta un montón de cosas que yo no voy a poder aportar, como por ejemplo, bueno, buscar el origen de esos ataques de pánico, de esa ansiedad y tratar de trabajarlos. Hay distintos tipos de terapia de psicología, ¿sabes? El psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, vincular, hay varios. Para cada tipo de enfermedad, yo sugiero distintos abordajes. Tengo pacientes que igual no quieren ir a terapia y prefieren quedarse con el antidepresivo de por vida a ir a terapia. Depender de una pastilla, de un medicamento. No es que es depender, pero en vez de ir y hablar realmente de dónde viene el problema de fondo, bueno, es más fácil. Tomás una pastilla por día y estás bien. Sí, pero bueno, yo he hecho y sigo haciendo terapia y a mí me resultó el hecho de estar y hablar con alguien, ¿viste? Por ahí a la gente le jode, digo, ¿qué tengo que andar contándole yo a este que no lo conozco, a esta que no la conozco, tengo que andar contando mis cosas? Encontrar al profesional. Y además tenés que pegar la onda con tenés el que pegar la onda y tenés que ir probando. Si es no, como cualquier médico. Sí, también me pasó, Cuando haces ¿no? una segunda, tercera consulta, hasta pegarle, yo me quedo con que fui 2 veces y no fui más. Porque está el criterio de cada uno, son seres humanos y sí, uno también la tiene que decisión tener cierta tuya transferencia también, de obviamente, superarlo, también. ¿no? De cambiar. Totalmente. ¿Y qué pensás vos también sobre el tema, bueno, la gente que sufrimos todo este tipo de cuestiones como la ansiedad, la depresión? Ahora se están apareciendo muchas alternativas, terapias alternativas, que por ahí no están bien vistas desde el criterio médico profesional, ¿no? Porque no tienen un criterio riguroso científico, sino que son más bien holísticas. Entonces quería saber cuál es tu perspectiva con respecto a las pacientes que vienen y te cuentan, bueno, yo constelé o hice la sanación del niño interior, hice el ritual del útero. A ver, sí, es algo que me lo vienen demandando, pidiendo a los pacientes. Si te sirve y te suma, está bien. Ahora, mientras que no te reste, Claro. mientras que la persona que lo haga esté capacitado. Por ejemplo, ¿no? Ahora está muy de moda la psilocibina, que es usar hongos para el tratamiento. Todavía no está aprobado acá. En Estados Unidos es un boom. Yo tengo pacientes que lo quieren hacer y yo siempre les digo, mira, si lo vas a hacer, hacelo con un profesional. Porque hay médicos que trabajan con psilocibina. Entonces, bueno, listo, hacelo con un médico, pero después van y lo hacen con alguien que por ahí hizo un curso. Y me ha pasado que me han llamado domingo 8 de la noche con un ataque de pánico porque hicieron tratamiento con psilocibina. Entonces, y bueno, ¿y por qué no te puede ayudar la persona que te hizo el tratamiento? Te lo hizo en contra al final, ¿no? Hay que saber bien dónde se hace. Y yo creo que si suma, va bien. Pero tenés que estar acompañado por alguien, ¿no? Okay. Por ejemplo, lo que es psicodrama. Psicodrama yo lo he visto en vivo y en directo, me encantó. Es básicamente, es como una especie de teatro, de sanación por teatro, donde se te sienta alguien enfrente y vos imaginás que esa persona es tu papá, por ejemplo, que falleció, y vos le decís todo lo que te hubiera gustado decirle. Que a veces suma, ¿no? Yo tengo pacientes que yo los he derivado a hacer eso, porque yo sentía que por ahí necesitaba hacerlo. Pero ese paciente después tiene a su psicólogo, a su psiquiatra. Ahora, si vos vas solo a hacer eso, he visto pacientes que han terminado revoleando sillas porque se enojaron con el padre que no era el padre, ¿se entiende? Entonces, necesitas tener también quien te ataje. Claro. Como tratamiento único no lo recomiendo. Igual esto del psicodrama yo también lo estaba analizando cuando me dijiste psicodrama. Mi director es crack en la parte del psicodrama. Ajá. Trabaja mucho con los psicólogos, el colegio de psicólogos, ha dado conferencias, Guillermo Ale, ¿sí? Nuestro director. Y bueno, yo lo veía también por ese lado, ¿no? Que hay gente que usa también esas herramientas como el psicodrama o el teatro o la danza para como una terapia también. Sí. Como una forma de canalizar todas las emociones y que a mí me resultó y me sigue resultando y me parece excelente. Digamos, yo de hecho empecé a hacer cursos de baile, empecé a tomar clases de tango,
de bachata cuando volví a las pistas, y ahora estoy haciendo teatro, de ahí nos conocemos con Jorge, ahora próximamente vamos a hacer una obra en diciembre y la verdad que está muy bueno y yo se lo recomiendo también porque Sí. lo mismo que el deporte, el gimnasio, hay gente que por ahí le sirve más a una actividad física, Claro. pero En realidad también es mantenerse ocupado, totalmente. ¿no? ¿Te gusta el teatro? Bienvenido sea. ¿Te gusta el running? Bienvenido sea. Pero es mantenerse ocupado, porque la cabeza la tenés que tener ocupada. Mucho tiempo libre Porque te juega el en contra. alpedismo te jode Tal la cual, cabeza. Mirar el tal techo. cual. Y pensás y te Terrible. encerrás y te aislás y pensás y te das manija. No, terrible. Bueno, y a mí me pasa que, por ejemplo, todas las cuestiones relacionadas a la depresión vienen de una cuestión ansiosa por el no dormir. Entonces, ¿Te cuesta dormir? Yo sufrí insomnio y ahora estoy regulándolo Ajá. haciendo actividades lúdicas como el teatro y, digamos, actividad física y comiendo bien. Comiendo sano, hacer una complementación. Influye mucho eso también, Sí, ¿no? un cambio de hábitos total. El cambio de hábito total. Sí. De hecho, por ahí me voy a una parranda, no digo que no hay que ir de joda, pero me voy a un asado con los amigos, tomo por ahí un poco de más, solamente social, o me fumo una seca, pero bueno, en ese caso, por ejemplo, por ahí me cuesta más dormir que un día de común y corriente de semana. Digamos, yo antes no tenía una actividad normal, pero sí encontré en el arte, por ejemplo, en todas estas actividades lúdicas, como un pasatiempo, como para despejar y un cable a tierra total. La Exacto. música. Claro. La música también. Es que si vos venís de un boliche, saliste con tus amigos, que en todo el ruido, las Ya, luces, es terrible. después no pretendas que el cerebro entienda que se tiene que ir a dormir a la media hora. Ya. No, es Bueno, lo que los yo- chicos ahora están con el celular, con la tablet, Bueno, y están sí, con tal la cual. luz. Es lo que le digo a los pacientes que tengo que tienen por ahí, trabajan de noche. Que ellos vienen y se acuestan y ni siquiera quieren dormir. ¿No? Porque llegan a las 6 de la mañana y para poder dormir durante la mañana y usar la tarde. Y no, el cerebro, vos tenés que convencerlo de que ahora podés dormir. ¿No? Hay toda una técnica, ya que te cuesta dormir, después te voy a pasar, yo hice como un dibujito de todas las sugerencias de la higiene del sueño. Higiene del sueño. Exacto. Que son todas las técnicas fuera de la medicación para poder dormir mejor. Ajá. Por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde, no más café, no más té, no más mate, Coca-Cola y cigarrillo. Esa es la más difícil, pero bueno. Yo no fumo. Tratar de, a partir de las 6 de la tarde, sacar todo eso. Estoy perdido ahí. Yo no fumo tabaco. No, yo estoy- igual, me rindo. Volviendo al tema de la psilocibina, que no está prohibida acá, pero bueno, sé que... ¿Qué dominio que tiene usted, Mariano, de todos estos temas? No, bueno, después le voy a preguntar por la ayahuasca. ¿Usted no es si la psiquiatra conoce, también? porque No. no, para nada. Pero Estuvo sí, internado, de farmacología hace un montón. No está prohibida, la psilocibina. Ah, no está de prohibida hecho, acá hay la una psilocibina. psiquiatra Ah, que mira. hace tratamiento Ah, con bien. psilocibina. Ah, sí. Pues si querés te paso el contacto. Buenísimo. Es muy Mirá. conocida. Vos sabés que encontraste la solución a tu vida hoy De acá en este renombre. programa, ¿no? No, he escuchado sobre los hongos psicoactivos y también he hecho un retiro en Uruguay, que en Uruguay no está prohibido el tema de la ayahuasca, que es un brebaje también, son medicinas de la naturaleza, ya que hacían los chamanes allá en el Amazonas, zona de Perú. Bueno, lo traía un chamán de la zona de Brasil, del Amazonas brasilero, lo cocinaba allá, no sé con qué plantas está hecho. Y bueno, y también Es con se hacían- una diana. Claro. Es como un Una árbol, diana, sí. la diana. La que se tira Tarzán. Exacto, y la cortás y la hervís. Claro, y también he hecho también, que es un veneno ya un poco más peligroso, pero nada, yo en mi caso no tuve una experiencia por ahí distinta a lo que vi, pero sí vi brotes psicóticos, que es el bufo, Bufo. algo sacado, el bufo y el cambó. El cambó, bueno... Ahí ya me mataste, sí. no sé qué Sí, bueno, después buscaré, te voy a pasar. Lo podés tener de asesor, ¿eh? No sé qué me metieron, pero bueno, yo probé con todo. Podés una vez por semana que derive pacientes. Y el aceite, que el laboratorio que lo produce, es un laboratorio conocido de Sí, acá. sí. ¿Cuál es? Elea. Para que sepa. Ah, Elea. Sí. Ah, bien. El que Para hace saber. genial, básicamente. Y es todo... muy conocido el Ah, sí, sí, laboratorio. Sí. Y lo bueno es que, a ver, porque acá ya está aprobado, lo que pasa es que las obras sociales
te lo cubren solamente para lo que es epilepsia, porque acá la ANMAT lo Ajá. probó para epilepsia. Claro. Y era carísimo. Ahora sacaron una nueva versión que es más económica. Entonces, para todo el resto de las patologías, que no le cubre nada a la obra social, está bueno. ¿Por qué tiene menos CBD? ¿Por qué es más económica? No, porque es un frasco más chiquito, entonces como que... Lo que pasa es que en realidad, para lo que es psiquiatría, nosotros usamos gotas. Ah. Y para lo que es epilepsia, se usan mililitros. Entonces, si es por mililitros, el tratamiento sería carísimo si no te lo cubre la obra social. Y además por ahí en vez de aceite de oliva usan aceite de maíz, aceite de girasol, es más económico. Sí, y bueno, no sé qué usarán porque es más barato, pero sí está bueno eso. Sí. Porque bueno, toda esta movida empezó acá con el tema de las epilepsias refractarias al tratamiento. Los nenes que tenían epilepsias que no revertían con los antiepilépticos comunes. Y bueno, se formó esta ONG, la de Mamis que Cultivan, hacían aceite, se lo pasaban entre ellas. Después de ahí salió el Reprocan, que es esta habilitación para poder cultivar, que yo creo que en parte el Reprocan hizo que un poco se le hiciera de vuelta, ¿no? Esto que hablamos de la publicidad errada de la marihuana, ¿no? Porque el Reprocan podés cultivar porque la marihuana es medicinal, ¿no? Y a veces a los chicos les llega la información por la mitad. Por eso creo el tema. Y retomando lo de higiene del sueño, el tema de las pantallas, los reels de Instagram, el TikTok, el cambio de luces genera liberación de dopamina en el cerebro. Por eso son tan adictivos y por ahí estás una hora viendo reels. Sí. Bueno, o sea, generan lo mismo que la cocaína, lo mismo. Y entonces obviamente vos viendo eso con una liberación de dopamina no te vas a poder dormir. Claro. Es lo mismo que a ver, obviamente no es lo mismo, pero es muy similar a consumir drogas psicoactivas como la cocaína. O tirarse de, no sé, una montaña rusa. Se libera dopamina. Todo eso te despierta. Entonces no te vas a poder dormir. Lo ideal es en la cama no usar pantallas. Ningún tipo de pantalla. Bueno, el tema de la pantalla, el celular y todo eso también es una adicción, ¿no? Es adictivo. Las redes son adictivas. Sí, total. Vive todo el mundo pendiente de eso. Sí, sí. Hasta cualquier hora, ¿no? Sí, yo creo que a veces hasta el uso... Porque hay gente que está por ahí 3 horas mirando Instagram. Yo creo que hasta... No sé si es que es adictivo o que te está tapando una depresión de fondo. A veces. Yo creo que es un círculo, no puede ser como que se muerde la cola, ¿no? Es un círculo vicioso. A eso, sí, tal cual, a eso porque iba. yo lo que veo es que, o sea, tengo un vacío, uso el celular y eso, y lo mismo ocurriría para mí, lo que yo veía en mí con el clonazepam. Yo veía que el clonazepam me producía mucho efecto adverso. Yo te probaba la Plax también, todas las benzodiazepinas prácticamente. Me producía muchos efectos adversos. Cada vez necesitaba más, y, o sea, me producía frustración justamente por no lograr objetivos. Llegó un momento en que también, como decís vos, que tenías pacientes que consumían 7 miligramos, o sea, yo llegó un momento que no sabía cuánto consumía, porque consumía a la mañana, a la tarde, yo encima hacía horario rotativo, y seguía con el trastorno del sueño. Llegaba la psiquiatra frustrado, y que me daba para la frustración, yo, imagínate, sin dormir, 3, 4, 5 noches sin dormir, ¿qué me daba? Más clonazepam, claro. más fluoxetina, que después me la cambió por claro. Excitaloplan o una de esas, y era como un círculo vicioso, donde yo me ponía, no salía nunca más y estaba en un bucle. Bueno, hasta que le encontré la vuelta como para empezar a buscar soluciones más lúdicas, digamos, de ejercicio físico, como dije, también terapias del arte. Hay gente que no necesariamente tiene que hacer teatro, el arte manual, las manualidades. En cierta medida con el alcohol pasa algo similar, ¿no? Es una droga, el ¿no? tener la dependencia sí, te sirve para evadir, para escaparte, para inventar, alucinar, qué sé yo. Hay como distintas formas de pensar con respecto al consumo, por ejemplo, de alcohol. Hay psiquiatras que lo toman como una patología en sí, el alcoholismo. Yo particularmente lo tomo más como un síntoma. Un síntoma. Sí, para mí el alcoholismo es un síntoma. Algo está tapando.
O sea, una cuestión anímica, una cuestión de ansiedad. Cuando me decís que algunos lo toman como patología es porque es una persona enferma. Claro, hablamos de alcoholismo, es una cuestión ya de un consumo problemático, ¿sí? Que está estipulado cuánto se debería tomar por semana, dependiendo de qué tipo de alcohol, para decir, bueno, este paciente tiene alcoholismo, ¿sí? Por ejemplo, si más de 2 copas de vino por día, ya es alcoholismo. Ya es alcoholismo. Sí. ¿Y si tomo 4 copas pero día por medio? Es alcoholismo. Por eso Sos casi alcohólico. Por eso dije día, semana, porque también, a ver, Claro. el que todos los viernes y sábados sale y termina vomitando, también es sí. alcoholismo. Claro. ¿Sí? Aunque lo haga solamente los fines de semana. Sí, también. Porque, a ver, eso te genera alteración en tu propio cuerpo. Por ejemplo, si vos vomitas 2 veces por semana por el alcohol, eso el día de mañana te puede generar una úlcera en el esófago, hasta un desgarramiento, que se te suelte el esófago del... ¿Hay alguna medicación que vos puedas darle a alguien para que deje de tomar? Sí, hay un montón. ¿Sí? Sí. Lo que pasa que... ¿Y qué efecto te causa? Y depende de la medicación que uses, porque hay distintos tipos. Pero sí o sí, en lo que es adicciones, el tratamiento tiene que ser con psicología. Claro. Solo con psiquiatría no sirve. No sirve. Hay que ver qué es lo que está de fondo, qué es lo que está queriendo tapar con el alcohol. Claro. Con el alcohol hay que evitar la abstinencia, porque el alcohol genera una abstinencia gravísima, que también tienen temblores, confusión, pueden terminar con un episodio de excitación, de violencia, con un coma. Hay que evitar la abstinencia, que eso se evita con cierta medicación, y después, bueno, ver qué es lo que está tapando el alcohol. Yo por lo general uso algún que otro antidepresivo. La pregabalina anda bastante bien. Antes se usaba, algunos psiquiatras lo siguen usando, es un fármaco que se llama disulfiram, que me hace acordar un poco la naranja mecánica a mí, porque vos lo tomás y tomás medio vasito de alcohol y ya vomitas. ¿Vomitas? Es como si estuvieras pasado completamente de alcohol, como si tuvieras tomado una botella de vodka. ¿Y eso existe todavía? Todavía existe, por eso digo, ¿no? Es un poco la naranja mecánica, ¿no? Claro. Es como un refuerzo negativo. Como la pastilla esa que le dan a los fumadores, que dicen que después si fuman, el tabaco, no sé, le causa un mal sabor, entonces le causa rechazo. Yo conozco gente que lo ha probado y sigue fumando. Sí, qué feo, sí. Sí, o como el esmalte ese para las uñas, para no comerse para las no uñas. comértelas. Tal cual. Bueno, ahora se ponen postizas, ¿no? Se rompen los dientes. Sí, a ver, se sigue usando, lo que pasa que es grave hacer vomitar a un paciente. Mirá si después se broncoaspira, no sé. Sí, es todo un tema. Es complicado. Sí. Pero sí, creo que lo más importante es esto, ¿no? Mantenerse activo. Tener la cabeza en algo, ¿no? Exacto. Para mí, con mis pacientes con alcoholismo, lo que más me funcionó y cambiar fue... hábitos también, ¿no? Sí, fue que tuvieran actividades. No que ser empezaran a hacer rutinario. cosas. No, totalmente. No saber ya mañana cómo va a ser el día. Es como que hay que descubrir el día, ¿no? O inventárselo y hacerlo de otra manera. Estar activo. Uno de los grandes problemas de la ansiedad es anticiparte a los hechos, ¿no? Estar todo el tiempo pensando... Yo soy un tipo que proyecta, ¿viste? Yo mañana me tengo que juntar con vos, entonces arranco hoy y empiezo, mañana me siento, ¿dónde me siento? ¿Qué le hablo? ¿Cómo lo miro? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Bueno, por ahí por tu actividad, pero en algunos casos no está mal. El tema es cuando uno a veces se hace un abanico de posibilidades, ¿no? Donde aparece incluso siempre uno piensa lo peor, la posibilidad más catastrófica de lo que podría llegar a pasar, y ocupa toda la noche. Claro. Entonces, yo he probado, por ejemplo, bueno, ahora hablando también de las distintas métodos para conciliar el sueño, he probado con la respiración, he probado con meditación, y ahora, bueno, mirá que me acabo de acordar que le puede ser útil a un montón de gente. Describí un podcast, de serio, de un hombre que cuenta, como te contaban los cuentos, sí. Te dormís en 10 minutos. Sí. Te dormís en 10 minutos o en 5. Mira, para que me duerma a mí, lo que pasa es que empieza a hablar todo así, pausado. Y no sé,
No sé si, mirá, conmigo probaban hasta hipnosis, nunca me pude hipnotizar, pero no sé qué tiene el flaco, pero empieza a hablar incoherencia, loco, te dice, voy a hablar cosas que no tienen sentido. ¿Y te acordás el nombre? Te aburre, no sé, ahora después te lo paso. Después lo pasamos. Te aburre el loco, te aburre tanto que la cabeza te dice, listo, no lo quiero escuchar más, dormir. Quiero dormir. No hay otra cosa mejor para poner. Bueno, yo para dormir, por ejemplo, lo que hago es me pongo un documental con el celu, brillo mínimo y volumen mínimo. Y me aburro porque no veo, no escucho, no nada y me duermo. ¿Y no pensaste ir a un psiquiatra? ¿Qué te llevó a estudiar psiquiatría? ¿No? Me pregunta, ¿por qué psiquiatría, Vale? Porque me gustaba la serie Criminal Minds. ¿Sí? Sí. ¡Wow! Me jodé. Yo quería trabajar para el FBI. Para el FBI. Y ser profiler, sí. Mirá. Sí, me gustaban mucho los asesinos seriales. Y Mirá. Bueno. Terminé. Sí. Así que, pues sí, por eso, la verdad. ¿Qué caso tuviste alguna vez en tu historial de atención algún caso así medio jodido, pesado? A ver, yo por suerte cuando hice la formación, mi instructora, digamos, trabajaba en la unidad penitenciaria 34, que es la de los que están los presos que son inimputables. Son los que son inimputables. Inimputables. Los que en un brote psicótico mataron a alguien, digamos, ¿no? Es la que está ahí al lado de Romero. Y pude organizar para hacer una rotación con ella. Estuve 2 meses ahí, un poco menos ahí, entrevistando ese tipo de pacientes, que es lo más cercano a Criminal Minds que tuve. Y sí, estuvo bueno, eso estuvo muy interesante. Sí. Sí, ¿no? Literal, sí. Pero bueno, lo que pasa es que por ahí ese tipo de pacientes así... de los que están ahí internados no es lo que yo hago, que es más esquizofrenia y eso no es lo que yo me dedico, digamos. Acá hay otros psiquiatras que sí se dedican más a eso. Yo elegí, porque la psiquiatría es muy amplia, ¿no? Claro. Ahí, te podés dedicar a la parte de demencias, a la parte de esquizofrenia, de niños, adultos, adicciones. Hay a los que estudian cosas. teatro, por ejemplo. También, ¿no? Claro, también. Así que sí. Pero sí, creo que ese fue... ver los pacientes de ahí fueron lo más llamativo. Lo más llamativo. Sí. Sí. Hay que bancársela. ¿Una más? ¿Cuánto tiempo tenemos? Mira, el otro día fui a una... 3 minutos, 2 minutos, 3. ¿Puedo terminar con...? Sí, contalo, contáselo. Fui el otro día a la estación provincial, que habían todos los fines de semana, hay eventos, grupos musicales. Me estaba tomando un café y se acercó una persona que me dijo que era un loco recuperado. Un compañero. ¿Loco recuperado? Un loco recuperado que estuvo con problemas psiquiátricos, se dedicaba a escribir. O sea, un artista callejero, Nacho Pastorino. Y bueno, y estaba vendiendo estos libritos encuadernados por él. ¿Y lo leíste? Sí. Estuve leyendo, él escribe poesía. Entonces, bueno, quería compartir, por ejemplo, algo de lo que escribe. Es este día en que te voy a cantar la justa. Jungla, prisión, angustia. Mis granitos de arena hacen playas. El que está leyendo esto puede ser un gran marmota superstar. No aprenden que para ser campeón hay que jugar, sin pedir permiso. Alto guiso literario. No te vayas. ¿A dónde vas? El antídoto lo tengo acá. La basofia ya la reciclé en el tacho de basura. Golpe a golpe me autosaco la mugre. Estudié numerología en la NASA. Soy 28 exámenes de matemática en esta guerra civil civilizada. No soy la lotería de todos ustedes, entiendan. Soy el protagonista de esta pobre historia enajenada. Bueno, el autor se llama Ignacio Tomás Pastorino, el anartista, autor de esta obra editada el 8 de agosto de este año. Y bueno, acá tienen el Facebook, el Instagram, si lo quieren seguir, Nacho-Pastorino. Y bueno, el libro se llama, es un libro de poesía, Esquizofrenia. Y dice en la portada, la locura no tiene fin, el manicomio sí. Mirá. Bueno, y ya con esto
ya está, el tiempo ya ha terminado, así que no resta más que agradecerle a Malena, que ha sido un verdadero placer, como siempre, escucharla, que nos ilustre, entender algunas cosas y saber aprender otras. Y bueno, gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Y a vos, Marian, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos Y por darme esta este es el oportunidad. comienzo, quizás, de toda una Malena. carrera de locutor, de entrevistador. No, bueno, Malena, ¿te gusta el tango? Si lo habrá escuchado, ¿no? Sí, Canta el sí. tango como Sabes ninguno. que antes yo decía, para que se acuerden mi nombre, Malena como el tango. Malena. Hoy digo Malena como los sanguchitos. Claro. También. También. Mirá cómo estás ampliando los Digo, porque rubros. le digo a alguien de 20 años Malena como el tango, me dicen, ¿qué? Mirá. No, hay un montón. No sabes cómo se baila. No, sí, le Por decía uno de suerte, 20, dice, ¿de qué sí. está hablando? Sí, ¿quién? Así que bueno, gracias. Y decirles gracias a ustedes también por haber compartido esta hora, este momento, y ojalá que les haya gustado. Y nos volvemos a ver en otro episodio próximo jueves, 16 horas.